Hola María, Hola, mira dónde me tienes. wow, qué cosa más especial. Sí, ¿no? Y no es un telón, es No es un real. telón. Wow, pero ¿estás en la calle o en un bar? Sí, sí, estoy en un lugar que se llama, mira, te muestro, unas mesas acá y se llama Buenas Migas. Oh, qué Y especial. nada, les pedí si me dejaban instalarme acá, tienen buena internet. Y sí, felices me dijeron, así que aquí Ah, estoy. muy bueno y se Aquí. oye muy bien, no hay interferencias de ningún tipo. Sí, puse un filtro mejor para filtrar el sonido del ambiente, porque bueno, acá hay de todo. Ruido, gente. Calor bastante, ¿verdad? Calor Sí, ahora a esta hora está un poco mejor, pero sí, estuvo fuerte, fuerte, bastante fuerte. fuerte. Sí. ¿Tú dónde estás, María? Estoy en Alicante. Ah, estamos cerca. Sí, y Alicante también está bien calentito. Sí, sí, sí. Bueno, verano, agosto. Verano, verano. Hola Ceci, bienvenida. Hola Francisca, hola Fer, hola Hola Jimena. Sergio, buen día. Buen día a todos. Buenas, bienvenidas. Ahí llegó Claudio. Como siempre, vamos a esperar un par de minutos, ¿ah? En transmisión directa desde la Sagrada Familia en Barcelona. Así que vamos a estar con buena energía. Este lugar es un lugar muy especial. En algún momento podrán revisar la historia de este lugar, muy, muy especial. En este momento ya es el edificio más alto de Barcelona, porque lo han seguido elevando y ya pasó a ser el edificio más alto de Barcelona. Y como le decía María antes que llegara el- todo esto es por gentileza de Buenas Migas, que hay un local de focachas y otro tipo de platos, así que ellos me prestaron el internet, la mesa, todo, así que súper, súper buena gente. Nos apuntamos el nombre del sitio para ir. Sí, después quizá edite el video y lo ponga ahí destacado, pues la verdad fueron súper amables, súper, súper amables, muy, muy buena gente. Así que bueno, pues ya han pasado 3 minutos, así que vamos a empezar. Esta noche vamos a hablar sobre el ego. Es una de varias sesiones. El ego no es tan fácil de verlo en todos sus aspectos y toma tiempo. Entonces no hay que apurarse ni decir, bueno, ya lo logré atrapar o identificar. Vamos de a poco, porque el ego tiene la característica que va cambiando y se va adaptando porque el ego se hace pasar por nosotros, por decirlo así. Entonces al final creo que soy yo y es mi ego. Pero bueno, cuando veamos el video va a quedar más claro. Ahora invitarlo a que lleguemos a- al momento presente, ponerse cómodas, ponerse cómodos, respirar profundamente 3 veces. Si quieren cerrar sus ojos, yo no los voy a cerrar porque de pronto se los cierro y mi mochila se va. Pero ustedes ciérrenlo. Respiren hondo 3 veces. Inhalo y exhalo. Y después de estas 3 respiraciones, inhalaciones y exhalaciones, me quedo siguiendo el ritmo natural de mi respiración. Simplemente observo cómo mi respiración ocurre, sin que tenga que hacer nada. Simplemente observo mi respiración. Siento como mi pecho se expande y se contrae. Y voy poco a poco conectándome a partir de la respiración con mi cuerpo. Y empiezo a sentir mi cuerpo que está vivo. Me puedo preguntar, ¿cómo se siente estar vivo, estar viva?
Y simplemente sentir, no poner un nombre, no definir, no, solamente sentir. Nada más. Siento mi cuerpo, si quiero lo puedo recorrer, mis piernas, mis brazos, pecho, espalda, sin apurarse, simplemente sintiendo. Con cada respiración intento llegar a cada rincón de mi cuerpo. Reviso, recorro hasta el último rincón. Voy pasando, lo voy sintiendo. Lo voy sintiendo como mi cuerpo, al yo darle mi atención, responde, se siente más vivo, siento más intensamente la energía de la vida que está en todo mi cuerpo. Siento mi respiración y siento mi cuerpo como una leve electricidad, una leve vibración, que es la energía de la vida. Si pasa algún pensamiento, no le doy mi atención, lo dejo que siga su camino. Yo regreso a mi cuerpo y a mi respiración. Estoy aquí y ahora. No hay nada más, no hay después, solo el momento presente. Y muy suavemente, mientras estoy sintiendo mi cuerpo y mi respiración, voy siendo consciente de la conciencia que soy y que está observando todo, que está escuchando estas palabras, que está recorriendo el cuerpo, está sintiendo la respiración. Siento esa presencia que está aquí observando de fondo, silenciosa. Quizás se aparece algún pensamiento, puedo observar también cómo esta presencia, esta conciencia, también puedo observar al pensamiento. Soy consciente de ese fondo, de esa atención de fondo que observa todo lo que surge. Cualquier percepción sensorial, sonido, siento el cuerpo y también observa cualquier pensamiento que pueda surgir. Y si aparece un pensamiento, dirijo mi atención a la respiración nuevamente y vuelvo a estar presente. Soy consciente de que soy consciente. En este momento simplemente soy. Estoy aquí. Me puedo preguntar, ¿cómo sé que estoy aquí? ¿Cómo se siente estar aquí? Y simplemente sí, estoy aquí. Y estoy viva, estoy vivo. ¿Cómo se siente? Respiro, sigo mi respiración, quizá mi respiración se profundizó, solo lo observo y estoy aquí, sin expectativas, sin nada que hacer,
Solamente sol. Atención a mi cuerpo y a mi respiración. No hay antes, no hay después. Está solo este momento. Le doy toda mi atención a este momento. Respiro. Le doy mi atención a todo el flujo respiratorio. Y soy consciente de la respiración y también de que estoy observando la respiración. Hago 3 respiraciones profundas más. Y nos preparamos para ver el video de hoy. Intentando permanecer presente, es decir, con la atención en el cuerpo, en el ahora, y sin engancharnos en flujo de pensamiento. Entonces, el esperado tema de hoy, el ego. No voy a tener miedo yo para más. Most people derive their sense of identity, their sense of who they are, from the movement of thought in their head. Thought identifies with certain things as you begin to grow up. It identifies with the first possessions that you have, the toys. It identifies with the name that you are given. That's me. Your parents tell you, that's you. Then the beginning of identification is the name. That becomes the receptacle for all other identifications, possessions, the toy. And you can see how painful it is once you have identified with something when it's taken away from you. The child will scream if a toy is taken away because the identification has already happened with something. And 5 minutes later, the child might lose interest in the toy completely. But when somebody takes it away, it is extremely painful because already at that stage, the child experiences the beginning of ego identity and how painful it is when the ego identity is injured or something is removed from it. It hurts on a psychological level as if you had sometimes even more than a physical injury, the pain you would experience with a physical injury. And then the child goes up, more and more identifications come. People that you know, relationships, you identify with your knowledge, you identify with your physical strengths, your ability. Look what I can do, you can't do that, but I can do that. Look what I know that, but you don't know that. Let me tell you, this is how it is. Opinions, you accumulate opinions about this and that, and nothing wrong, everybody has opinions, but the opinions become part of your sense of self. You identify with these thoughts that constitute those opinions. So the opinions, which are thought forms, are imbued with a sense of self. There is a self in them, a me. And you can notice that when somebody starts to question your opinion, you get defensive or upset or
aggressive or fearful, you might even become, well, not you, but a very unconscious person may even become violent, physical aggression. Why? Because somebody questioned my opinions. The entire religions that would, and in the past it's been like that. In the Middle Ages, Christianity was like, they will kill you if you disagree with the conventional beliefs. What, you don't believe what I believe or we believe? Okay, let's kill you. Ego, egoic identity, whether personal or collective ego. They are the two aspects of ego. But ego is always identification with something, and identification means it gives you your sense of self. This is why for people it is so precious, and they hang on to it, and they defend it with their life. That's all they know, that's me. And it's totally normal. It's been like that for thousands of years. Ego. In the past, ego, and in certain societies, even nowadays, the predominant ego is collective still, whereas in Western societies, ego tends to be more individualized. It started, of course, thousands of years ago with tribal egos. You had tribes and you identified with this particular tribe, and you were nice to the people in your tribe, but not very nice to the people outside of your tribe, because they were less than you. All these were primitive, rudimentary manifestations of ego. But whatever it is, ego means you have a bundle of thoughts, predominant thoughts, as I say, opinions, likes, dislikes, the story of who I am, what people did to me, what I did, what I've achieved, what I know, what I can do, what I possess. And these are all really thought forms, and they give you your sense of self. It's very normal, and you cannot stop a child from developing that kind of identity. It's a normal progression. You can't tell a child, there's no such thing as possession, don't identify with that toy, it's not yours. Stop, don't. But one can, as you begin to awaken, you begin to see in yourself that you carry an ego. You might see, for example, that you become defensive, or when somebody disagrees with your opinions. You can even have an ego around the city you live in, the sports team that you identify with. These are rudimentary ego forms. If you have little else, a huge part of their identity can be your football team. And then the others are your enemies who identify with another football team. And then you fight it out on Sunday afternoons. So you have different manifestations of ego, but it's ego. It's a sense of self. You can have a spiritual ego. Some of you might remember that before you went beyond that, you had a spiritual ego. And spiritual ego means you have a sense of self that begins to form in your head, a self-image of yourself as a more spiritual person than most others. Very subtle ego. You can have an ego of yourself as egoless. A self-image that says, I am one of the most egoless humans on the planet. And it's hidden. It doesn't necessarily explicitly say, I am the most egoless person on the planet. Well, it might do, but usually it's more hidden. It's implied. You look down on others who still have their egos, whereas I'm free of it. And these are more subtle forms. It's this ego, it's a more subtle form of ego than the person who gets into a fight against the opposing
fans of the other football team, soccer team, whatever it is. But it's the same mechanism is behind it. And ego also, you always recognize it when that it compares itself with others. The moment you meet somebody, or even just you see somebody in the street, the ego goes into comparison mode, and usually the result of comparison mode of the ego is it comes to the conclusion that you are either inferior or superior to the other. Of course, it wants to be superior if it can, but it just doesn't work sometimes. And the ego tends to select the thing that is your strong point. That's where it then will focus on. In my case, for example, the ego that I could not develop an ego around a strong physical physique, a person who is good at sports or whatever. So, because I was a little guy who got bullied at school, so the ego said, what can I do? What can I identify with? And wasn't particularly good looking, so it couldn't say, but I'm better looking than you. Okay, that doesn't work either. Eventually it sought refuge in trying to be more knowledgeable and educated than others, so I started reading books. And then in discussions I could suddenly show off my knowledge and show that you don't know that, let me tell you about that. Okay, that worked for a while. Physical appearance is a very common thing for comparison. Do I look better than the other? Woman, man, whatever it is. And then you look in the mirror. And this is greatly enhanced these days by the technology that's available to us through Facebook and selfies. The original, in Greek mythology, the original story that shows the development, beginning of ego was in the myth of Narcissus, who was a young man. Of course, at that time there were no mirrors. But he happened to look into a pool of water one day, this young man, and he saw that he was so beautiful, and he fell in love with himself. That's where the word narcissism comes from. So he fell in love with himself. There was an image of himself that he saw there. He fell in love with the image, which to me means he identified with the image. This is a pictorial representation of an inner process, the image formation that gives you your sense of self, which is ego. So that was the beginning of Narcissus. Now you don't need a pool of water anymore. You have not only mirrors, more importantly, you have your smartphone, and you can go. And then you send it out into the world. You're not confined anymore to one person looking at you or two people. You send it out into the world and hundreds of people suddenly see you. And then you're waiting for your egoic feedback, which usually comes in the form of little comments like, cool. I like it. And if it's not you, you take a picture of the rest. You're in a restaurant and you're eating this lovely meal. I am eating this meal, me. Look how great this meal is that I am eating. Oh. And of course, many people who look at other people's posts feel diminished a little bit. Because their life is so interesting. And then what you do, you have to also pretend that your life is interesting.
and select all those things that make your life look interesting. In other words, and this especially young people, your life merges with a fiction, a fictional image, which is available to the public. And you don't know it. This is an extension of egoic identity that has become possible through technology. Very seductive, but also extremely limiting. It's a huge trap. The ego, of course, is never satisfied, not for long. It always is in a seeking mode, because it doesn't feel fulfilled. It doesn't feel I am enough. It feels I'm lacking in something, which may be either money or knowledge or looks or relationship, significant relationship, all kinds of things I'm lacking in, not enough. So it's in seeking mode. But as it's pointed out in this book called The Course in Miracles, it says, the dictum of the ego is, seek but do not find. So it's always seeking, and because it's always seeking for the next thing, which implies the future is extremely important for the ego. It looks to the next thing. There's a continuous reaching out, an inability to be present here and now. That's all part of the unconsciousness that I call. Unconsciousness is, in this terminology, complete identification with the mind, and this is where the ego resides. It resides in your mind. It is a mental formation. It is a kind of fiction that every human being creates for themselves, and of course you get a lot of feedback, so the particular fiction that you create for yourself depends to a large extent on the culture that you grew up in, the people you grew up with. They will tell you who you are as a child, and then you become conditioned by your surroundings, the surrounding culture and your family and so on. ¿Les gustó? ¿Pudieron ver el ego en algunas cosas? Decían, eso ego, eso me pasa a mí. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, no, sí, ¿no? Es interesante porque te muestra cosas que para nosotros son normales, porque siempre hemos funcionado de la misma manera. Bueno, ahí está el ego, ahí está el ego, presente en nuestro día a día, generando problemas, generando conflictos, generando sobrereactividad, queriendo completarnos. Una carrera de locos por querer ser más, tener más, ser más que los demás. Hay varios puntos interesantes que toca Eckhart también en otras charlas, como por ejemplo, cómo la autoestima, que incluso hay cursos, terapias, y que siempre se habla de tener una autoestima saludable, y sin embargo, al que estamos cuidando a través de la autoestima es al ego, ni más ni menos. Si alguien quiere comentar algo, preguntar, ampliar, algo que le salió de alguna duda, lo puede hacer ahora. Cuando uno empieza a observar el ego en cosas, como dice Eckhart, tan rudimentarias, porque es fácil verlo, por ejemplo, en la lucha deportiva, ¿no? En que van los jugadores de un equipo y de otro equipo y se odian a muerte, y si se topan en la calle rompen todo y arman batallas campales. Ahí es fácil entender, ver el ego, es muy evidente. Pero en otras situaciones que vivimos de manera cotidiana,
es muy interesante también empezar a observar cómo lo que hay detrás es realmente ego. Por ejemplo, el discurso político o a lo que apelan los medios de comunicación también. El medio de comunicación lo que busca es engancharnos a través de nuestro ego para que consumamos sus noticias y sintamos miedo y queramos estar informados para no ser menos que los demás. Y por lo menos si alguien nos habla de economía, entender algo que sea, un poquito que sea. Todo eso es ego. Todo eso es la insatisfacción egoísta. Vamos a Bueno, tener más capítulos del ego, ¿eh? Así que aprovechen de preguntar ahora, si no después. Dime, María. que nada, el antídoto siempre es la presencia, ¿no? Darse Sí. cuenta, no hay más. Sí, siempre es la presencia, pero también es el ego el que quiere, eh, como dice el dicho, dame paciencia, pero dámela inmediatamente. Enseguida, sí, sí. Entonces el ego también es el que nos pone en una situación en que queremos salir de eso y trascenderlo de una vez, y lo que ocurre muchas veces es que empezamos a pelear con nuestro ego. Empezamos a pelear o a decirnos cosas feas respecto a nuestro propio ego cuando lo empezamos a ver. Y eso también es el ego. Solo el ego pelea contra el ego. Entonces, es más bien, yo te diría, simplemente estar en conciencia, en conciencia, en conciencia y empezar a observarlo. Empezar a observarlo porque la parte más gruesa, más grosera del ego es fácil de verla. Por ejemplo, cuando está en una discusión política o religiosa o profesional, en tu área profesional, y te empiezan a decir que tú no tienes razón y que estás equivocada o equivocado, te empiezas a sentir disminuida, te empiezas a sentir mal. Eso es ego. El ego entra en modo defensa, quiere tener la razón muchas veces. Entonces, observarlo, es simplemente observarlo, porque al observarlo uno se empieza a desidentificar de ese ego. Y es muy complejo porque en el ego también es donde operan los patrones condicionados que son inconscientes. Entonces, no es una cosa como para tomarlo a la ligera y decir, bueno, voy a hacer un curso de trascender el ego de 2 semanas y ya. Es un trabajo que te va acompañando en tu proceso de evolución personal y que te permite ir viendo y ir reconociéndolo y cada vez lo vas viendo más claramente, cada vez más claramente. Al principio cuesta verlo, sobre todo en las formas más sutiles, pero cada vez lo vas viendo más, cada vez lo vas viendo más, cada vez. Y después lo ves en cosas que ni siquiera te había imaginado que era ego. Ah, eso también era. Ir andando, aprendiendo en el camino. Hola Sergio, hola a Hola, Ruth, todos, ¿qué tal? bienvenida. Gracias, sí, sí, el día de hoy he tenido el tiempo de estar acompañándolos y quería observar y escuchar, porque me perdí las otras clases. Gracias, gracias por la invitación y Muy bien, por qué estar bueno. aquí. Respecto al video de hoy, bueno, yo recibo la información porque la comprensión de toda esta información es masticarla, es pausar y poder ir teniéndola de a poco con tus conceptos, con tus creencias, con todo lo que cada uno tiene como universo entero que somos. Respecto al video, Car habla de las posesiones, cómo uno se identifica. Yo siempre me surge, ese es un pequeño conflicto que tengo ahí en cómo es, o sea, definitivamente, pero vivimos, ¿no? Tenemos un cuerpo, comemos, y creo que más que todo en mi duda es porque es un tema personal que vivo actualmente, cuando se generan los conflictos de posesiones, ¿no? Es real que yo soy mamá, tengo una hija y tengo que cuidar las posesiones que tengo porque tengo que alimentar a mi hija, me tengo que alimentar ante un divorcio que estoy ahora. Entonces, ¿cómo pararte en no tener la razón en que esto es mío, esto es lo tuyo?
cómo te paras ahí, ¿no? Cómo identificar qué es ego, qué no es ego, porque también es real que tienes un cuerpo y una vida y una hija, ¿no? Que es parte de de tu realidad, de mi realidad, y que debes alimentarte. O sea, no es solamente ceder. O sea, es bien, ahí está cómo es que te Ujú, aferras, qué es posesión, qué es ego, qué no, cómo pararte en la claro, conciencia. Son muchas dudas que surgen, muchísimas. Entonces, sí, no sé, quizá. es complejo. Mira, volviendo a lo que dijo María antes, lo que falta es la conciencia. En el fondo, el, cuando es ego es cuando hablemos de un objeto, algo, una posesión. Cuando esa posesión tiene un sentido de identidad para ti, quiere decir que sin eso tú sientes que eres menos que con eso, porque tú puedes tener algo con un sentido práctico y funcional. O sea, a lo mejor tú puedes tener una bonita casa para tus hijos, puedes a lo mejor querer llevarlos de viaje, nada de eso es ego, siempre y cuando no te den tu sentido de identidad. Por ejemplo, si tienes una bonita casa, pero esa bonita casa te hace sentir que eres más que los demás y que tienes más que los demás, ahí estás con el ego. ¿Ok? Pero si tienes una casa bonita porque te gusta y porque es bonita y porque quieres darle lo mejor a tu familia, ahí no anda mucho el ego. Entonces, es un tema de conciencia, de en el fondo, el ego cuando se manifiesta más fuertemente es cuando hay poca conciencia, porque lo que nos permite la conciencia es saber quiénes realmente somos, que somos pura conciencia, ¿no? Hay una conexión con algo más profundo, en que uno dice, bueno, yo soy esto. Yo soy esta presencia, yo soy esta conciencia. El ego también, porque a mucha gente le sirve verlo desde la mirada de cómo habla el budismo, y que lo dicen en otras, no solo en medios budistas, que es el apego, el aferramiento a las cosas. El aferramiento también es una señal de ego, ¿no? En el fondo de quiero esto porque lo quiero, no me sirve de nada, pero lo quiero. O yo quiero tener más que el resto, o yo quiero, ¿me entiendes, no? Entonces, si bien no hay una receta como para decir, mira, ahora las cosas materiales me dan lo mismo, no hay una receta inmediata, sí yo te diría, un proceso de transformación en el que a lo mejor, si es que ya no empiezas a poner un sentido de identidad en los objetos que tú posees, con los años lo que va a ocurrir es que de algunas cosas te vas a deshacer porque no las necesitas y a lo mejor otras cosas las vas a tener más simple porque no es necesario tener algo tan complicado, o a lo mejor algo que no tenías ahora lo vas a tener porque te das cuenta que eso sí es importante para cómo estás viviendo tu vida. Entonces yo te diría, más que pelearse con las cosas o deshacerse de las cosas, el descubrir al ego y empezar a reconocer esta identificación con los objetos te hace evolucionar en el tiempo. ¿Me entiendes, no? Vas evolucionando de a poco, vas evolucionando porque en el fondo te das cuenta que las cosas materiales vienen y van, y son cosas materiales. A algunas personas lo que les ocurre con la edad, cuando dicen que se ponen más sabios y se simplifican, básicamente lo que les está ocurriendo es que ya no le creen tanto al ego, a esta identificación egoísta. Entonces te lo puede dar la edad o te lo puede dar un golpe de la vida en que en el fondo te demuestra que las cosas verdaderamente importantes no son materiales, eh, o simplemente al ir en un proceso de despertar de conciencia, dejas de poner tu identidad en los objetos. Entonces se da una evolución natural, se da una evolución natural, en que hay cosas que dices, qué lindo este reloj de 5 millones de dólares, qué bonito, pero el, el de, el de 10 dólares me sirve lo mismo, da la hora también, por ejemplo, para ponerlo bien como una caricatura. Entonces se va produciendo un cambio en tu relación con los objetos. No sé si te respondí lo que estabas Creo que es, preguntando. sí, 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 yo lo
lo entiendo, lo que es el proceso. Creo que estoy en el proceso. Hay una parte de mí que lo comprende, incluso lo entiende desde el lado del apego, las creencias, qué es lo que te genera el miedo, desde el lado Claro, cerebro, desde el lado psicológico. También lo entiendo porque tengo la información del conocimiento, pero también lo entiendo desde el lado de conciencia, pero estoy así como que tengo toda la información, pero creo suponer que estoy dentro y parte del proceso, lo que hace que deba ser paciente en ir pero, masticándolo paso a paso. pero, pero muy importante, si bien la parte conceptual de qué hacer conceptualmente sirve, la información sirve, el, el proceso de desidentificación del ego es netamente conciencia, o sea, es no conceptual. Es qué tan capaz eres tú, por decirlo así, qué tan capaz eres tú de estar presente en tu vida, estar en un estado de conciencia y presencia en tu vida. Mm, mm, Y eso, pensando, diciendo, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no es muy mm, útil, no es muy útil. mm, Por eso a veces las cosas que dice Eckhart, a mí me pasa que digo, bueno, al final volvemos a donde mismo, ¿no? Que es la conciencia. O sea, mm, el cambio de conciencia va a producir una desidentificación del ego de por sí. mm, Y no es al revés, no es voy a tratar de estar presente en esta situación para no engancharme con el ego. Puede tener un efecto, no es que no lo tenga, puede tener un efecto temporal, parcial, pero realmente el verdadero cambio en tu relación con todo lo que habló Eckhart ahora y muchas cosas más, viene de una capacidad de estar presente y no estar constantemente en la mente, constantemente pensando, mm, pensando, evaluando qué gano, qué pierdo, porque ahí es mm, donde habita el ego. Entonces el ego está usando tu mente para decirte, no, es que esto me sirve, es que esto acá pierdo, acá salgo perjudicado, es que no me gusta que me miren en menos, es que yo quiero tener más que los demás, a mm, veces implícitamente, ¿no? A mm, veces implícitamente, o me siento incompleto, me falta algo, me voy al mall a comprar, mm, renuevo el auto, el coche, el carro, renuevo mi casa, me compro ropa nueva. A veces todas esas son mm, simplemente estrategias del ego para tratar de completarse, para tratar de completarse. mm. Es de a poco, gradual, Es de a caminando. poco. Y mirando estas enseñanzas, por ejemplo, este video que vimos ahora, yo les recomiendo que lo vuelvan a ver, va a quedar en YouTube, entonces que lo vuelvan a ver y que empiecen más que a tenerlo acá, a ver qué cosa inmediatamente en mi vida, para qué cosa inmediata me sirve lo que está diciendo de cara acá. A ver, mira, estoy conversando con mi familia, con mis hijos, con una amiga, y me empieza a cuestionar lo que yo digo y me siento que me enojo, que me molesta, no me gusta que no me encuentren la razón. Entonces, ahí empieza a observar, va observando, va observando, y va aplicando, va aplicando. No es una receta, no es un aprendizaje de acá, es ir aplicando en el día a día. Porque te aseguro que si Mm. te aprendes todas las formas de operar del ego en un curso intensivo, a la semana se te van a olvidar todas. ¿Eh? Es lo que tú veas ahora que te sirve, empieza a aplicarlo. En el momento presente, en el instante. Claro, claro. Empieza a aplicarlo y Mm, observarte sin recriminarte. Simplemente, mira, ahí está mi ego. Mira, ahí lo puedo ver en este aspecto, ahora lo veo en este otro aspecto. Lo vas mirando. Y cuando lo empieces a mirar, cada vez va a ser más claro. Y cada vez va a ser menos capaz de usarte para sus objetivos. ¿Ya? Porque eso es lo que hace mm, el ego. Es bien complejo de explicar, pero en el fondo el ego es la voz en la cabeza que se hace pasar por ti. mm, Entonces se hace pasar por cierto. ti. Pues cómo no le vas a creer si eres tú? Sí, sí, es bien, bien especial. Es bien especial. Mirarlo, entenderlo es tremendo, porque en parte lo entiendes y a la vez dices, wow, ¿y ahora qué hago con esto que entiendo? O Es, sea, mira, si es una bonito persona, mirarlo, porque ya lo sí, estás viendo, ¿no? Ya lo estás viendo y dices, ahí hay algo más que he visto
y ya estás parado en eso, ¿no? Y dices, uy, pero es tan profundo y esto, como que dices tú, efectivamente, te hace creer que eres tú. La meditación ayuda Sí, mucho, mucho, mucho mucho, a sí. entrar ahí a mirar. Sí, sí. Lo que pasa también es que, por ejemplo, una persona que ya se da cuenta que le molesta discutir de política o de religión, pelea con la gente cuando conversa de política o religión y se da cuenta que en realidad no tiene sentido y lo deja de hacer, o en las conversaciones ya no le interesa tener la razón, eso es un tremendo paso, es un tremendo paso, estoy yendo a lo más básico. Pero ¿qué ocurre? Que el ego no va a decir, ah, bueno, me pillaron, me atraparon, me voy. No, el ego se va a transformar. El ego se va a transformar de otra manera para seguir teniendo el control. Y ahí es, por ejemplo, el ejemplo que daba Eckhart, cuando surgen los egos espirituales. Entonces tú, por ejemplo, yo puedo decir, mira, ya no peleo por política, ya no peleo por fútbol, de hecho no tengo preferencia, ya no peleo por religión, ya no me molesta que la gente se compre cosas caras porque a mí no me molesta. He avanzado, parece que estoy en un nivel más arriba que los demás. Ahí está el ego nuevamente. Ah, mira, voy a explicarle a la gente cómo opera el ego porque como yo ya sé, y sé más que el resto, no, y ellos, el resto no se da cuenta, pobrecitos, no se dan cuenta, no son capaces de ver, pero yo sí lo veo. Ese es el ego nuevamente que ahora se transformó en una identidad espiritual. Mm, Entonces, claro. es una, no quiero decir batalla permanente, es un permanente desarrollar tu habilidad de estar atenta, hasta que tu capacidad de estar atenta ya se estabilice en un nivel suficientemente necesario para que no operen muchas de estas cosas. Claro, escala al siguiente nivel, dice. Claro, tú cambias, tú te transformas y el ego va a ver cómo genera una identidad a partir de eso. Y ocurre, y bueno, yo creo que más de alguno acá lo ha visto, o lo ha vivido en su propia experiencia, quién sabe. Pero hay que estar siempre mirando. Mm. Y una vez que si sientes que avanzaste en lo que sea, un paso, un peldaño, vuelve a mirar, vuelve a mirar, vuelve a mirar, porque quizá el ego subió ese peldaño contigo. Wow, es mucho. Bueno, Mi cabeza está como que ya, mejor, y digo, respira. Y siento que es volver a la respiración, porque es bastante, entra sí, mucha, pero es que mucha. hay que empezar por las cosas sencillas. Por ejemplo, para ir generando cambios. Por ejemplo, yo discuto con mi familia, con mis amigos, discuto. ¿Por qué discuto? ¿Qué hay ahí? ¿Puedo ver algo del ego ahí? Con ese cambio que hagas, que simplemente ya no pelees con la gente Ujú. que el ego de ellos también sabe apretar los botones que tiene que apretar. Entonces Todo el tiempo. ya con eso tienes una transformación en tu vida. Entonces, en vez de perder energía en discutir sin sentido, puedes usar esa energía en trabajar tu presencia. Tú ya avanzaste, ya avanzaste. No hay que pensar que va a llegar a una meta, ah, lo logré, listo, se acabó, ¿no? Si la vida, si el universo hubiera cumplido su proceso evolutivo, ya no estaríamos acá. Estamos en proceso, estamos en un proceso. Quería decir algo Gracias. Sí, cortito. Jimena. Sí, hola, que me pareció interesante, que lo escuché hoy día en un trabajo meditativo, y decía, mientras más progreso, eh, más pereza y más olvido, o como que yo me empiezo a sentar en los laureles. Entonces me relajo y me suelto y el ego me agarra de nuevo. Claro. Sí, pues te puede agarrar por cualquier lado. Por ejemplo, a mí me ha agarrado el ego en que he pensado que tengo una situación que se me presentaba en la vida y que ya la había identificado y la había trascendido y la había trabajado, y me volvió a pasar de otra manera, diferente, pero me volvió a ocurrir y me enojé muchísimo. Y era mi ego que se sentía que había evolucionado.
Porque en realidad no tenía por qué enojarme. Después dije, bueno, si apareció de nuevo, es porque todavía tengo algo que ver ahí, y algo que aprender, y algo que me va a servir, ¿no? Pero mi primera reacción fue de molestarme. Entonces dije, por aquí anda este señor todavía. Sí, puede entrar en Claro. cualquier lado, puede entrar en cualquier lado. Y hay que tener paciencia porque eh, quizá yo diría que uno de los desafíos que tenemos como humanidad más importante, o a lo mejor el más importante, es la trascendencia del ego, sin duda. Es muy importante, muy importante. Es el cambio de conciencia de la humanidad, es trascender el ego. Ese es el cambio de conciencia. Ese es el despertar del que hablan los maestros. Va a ocurrir de manera colectiva en esta generación, en 10 años, en 100 años, en 1000 años o en 10.000 años, no sabemos. Pero Eso es cualquier avance en conciencia, lo sí, transpersonal, es sí. trascender efectivamente la personalidad, que es donde está el ego. Pero lo bueno es que la conciencia humana es una sola, manifestada como muchos individuos que estamos acá. Entonces, cualquier paso que yo dé Va a ayudar. hace avanzar a la conciencia de la humanidad. Entonces, en vez de preocuparse de lo inconsciente que son todos, mirar a los políticos y decir, pero qué gente más inconsciente, que está bien, uno lo puede ver, pero el trabajo está en uno. Entonces, si yo puedo dar un paso, me beneficio yo y beneficio a todos. ¿Y Sí. cuándo llegaremos a donde sea que tengamos que llegar? Entonces, Cada era son con más de 4.000 años, así que todavía nos claro, queda. eso dicen, sí. Quizá venga un proceso regresivo, anda a saber tú, pues no sabemos. Pero sí, nosotros podemos ir dando pasos. Ceci, Gracias. gracias, Ginés. Ceci, Sí, me quedé pensando, tomando todo lo que has dicho, Sergio, y las preguntas, sobre el concepto de autoestima, que lo mencionaste al inicio. Ujú. Desde esta mirada, ¿cómo se ubicaría el concepto de autoestima? ¿O no se ubica? Porque Sí, 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 como a sí. partir de lo que dices, como que se desdibuja un poco para mí. Mira, hay una explicación que a mí me gusta, que es la explicación budista, porque la encuentro bien clara. En el fondo, ellos hablan de autoestima. Dicen, hay que tener buena autoestima. Entonces, si tú escuchas de Cartole y pasas en algún video, ve alguien que está hablando desde el budismo, te va a hablar de la importancia de la autoestima. Pero ellos hacen una salvedad que a mí me gusta mucho como explicación, que es la verdadera autoestima. ¿Cuál es la verdadera autoestima? La verdadera autoestima surge de saber quién realmente eres. Entonces los budistas lo que hacen es llevarte directamente a lo que ellos llaman la ignorancia fundamental, que es no saber quiénes somos. Lo llevo a donde Eckhart. Nosotros creemos que somos el ego, pero somos la conciencia. Y una de las formas de entender o describir la conciencia es que es la fuente de toda la abundancia, la fuente de toda la plenitud, y es en donde yo soy completo, perfecto, porque soy una con el todo. Entonces, la verdadera autoestima es reconocerte como la perfección total de la conciencia del universo. Entonces uno va a decir, bueno, pero ¿cómo llego para allá? ¿No es cierto? ¿Cómo llego para allá? Eh, dímelo en términos prácticos, porque en realidad hasta aquí sirve más la autoestima que esto, porque se ve muy lejano. Y nosotros creemos que es muy lejano porque nos han enseñado a creer que es muy lejano. Y no es tan lejano. Porque, por ejemplo, tú lo has experimentado, todos lo hemos experimentado, esa conexión con la totalidad, por ejemplo, cuando vemos una puesta de sol hermosa y todo desaparece y todo da lo mismo y lo único que está es ese momento y nada más. O cuando miramos profundamente a los ojos de nuestros hijos, o cuando a la persona que amamos, o incluso a nuestra mascota. Hay un video en que comento eso también. Entonces,
ese estado de totalidad lo hemos experimentado todos, ¿ya? A veces es más fácil en la naturaleza, en cosas impresionantes de la naturaleza, es más fácil, pero ese estado tú lo puedes volver cada vez más permanente. Ese es el cambio del estado de conciencia. En el fondo que empiezas a ver, por ejemplo, hablemos de la naturaleza porque Buda se iluminó bajo un árbol y eso no es una anécdota, es una señal de que hay algo en la naturaleza, ¿no? Hay una conexión con esa conciencia en la naturaleza. Entonces uno puede empezar a sentir esa unidad con la totalidad y no es tan difícil como suena. De ahí llevarlo a que impregne cada una de las áreas de tu vida, puede ser que tome más tiempo y en general toma más tiempo. Eh, pero nosotros podemos ir conectándonos con esa conciencia de unidad. Está accesible para los seres humanos. Hay muchos que lo logran. Hoy en día, cada vez más gente, según lo que comentan Eckhart y otros maestros. Entonces, la forma de encontrar la autoestima verdadera es encontrar en nosotros la conexión con el ser, con la conciencia única del universo. Y está en nosotros, no hay que irla a buscar a ningún lado ni agregarla. Suena muy etéreo, no lo es, insisto. En esos atisbos de momentos de expansión que uno tiene en la vida, se ve. Eso puede convertirse en un estado mucho más permanente. Y al ocurrir eso, este estado empieza a ocupar más de tu estado de conciencia, aunque suene redundante, y este ego tan férreo, tan duro, se empieza como a volver más transparente, más tenue, le empieza a entrar luz por agujeros, se empieza a agrietar, entonces empieza a perder protagonismo. Y ahí la autoestima te empieza a dar cuenta que es totalmente egoica porque no necesitas compararte con nadie para sentirte bien contigo, para sentir que tienes todo el derecho a estar acá, para sentir que tu existencia es importantísima y es parte del proceso en el que está el universo. No está acá por casualidad, nadie sobra. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos reconocimientos, ¿para qué te vas a comparar con nadie, po? Vas a poder bendecir las cosas bonitas, lindas que tiene y vas a poder bendecir las cosas que a lo mejor no son tan lindas también. Es parte de tu paso por este planeta, por esta existencia. Entonces ahí tú empiezas a sintonizar y ahí la autoestima también desaparece. Ahora, también Edgar comenta que si necesitas la autoestima porque estás en un proceso en que te sirve, úsala, úsala. Lo que va a ocurrir es que a la larga la autoestima se va a ir porque no va a tener en dónde operar. No va a haber un ente que se compare. Por ahí va. Suena etéreo, pero no lo es tanto. Sí, estaba agregando algunas ideas mientras te escucho, que por eso me costaba visualizarlo, porque la autoestima en sí tiene esta visión evaluadora, ¿no? Como es parte de ella, el ir evaluando. Ujú, Y, ujú. y no solo con el resto, también con nosotros mismos, ¿no? Yo antes hacía tal, ahora no puedo, yo antes tenía, fui, lo que, no sé, y ahora no. Em, entonces, me gusta mucho la explicación que das y la mirada de poder ir am, valorando la experiencia más que evaluando la experiencia, ¿no? Solo el estar. Gracias, Sergio. Gracias. Sí, sí, solo quería agregar una cosa que en el fondo, ya que estoy hablando por allá, voy a seguir hablando por allá lejos. Eh, Finalmente, el surgimiento de muchos de nuestros problemas, el ego, también es que este ego nos hace creer que somos seres independientes, autónomos y finitos. Entonces, estamos en una carrera para tratar de ser algo antes de que se nos termine el tiempo. Pero si, como nos indican los maestros espirituales, somos capaces en algún momento de reconocer que no hay otra posibilidad más que seamos infinitos, es incluso hasta lógico, ¿no? Pero bueno, eso requiere, requiere darse cuenta de algunas cosas, pero
Pero mientras uno piensa que está separado, aislado, con este mundo hostil y que tu existencia es finita, claro, es difícil, es difícil. Es súper difícil reconocerte como infinito uno con el todo. Pero acá están los maestros diciéndonos eso hace miles de años, miles de años. Entonces surge la pregunta, ¿estarán hablando estupideces? Yo no creo. Mi experiencia me dice que no. Así que para allá vamos. Para allá vamos. Bueno, son las 10:01. Espero que haya sido una bonita sesión. Algo de batería me queda. No me robaron la mochila. Así que lo dejamos hasta acá. Les dejo una bonita vista de la Sagrada Familia en Barcelona. Precioso. Gracias, Sergio. Buenas noches. Gracias a Sergio, ustedes. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Adiós. Gracias a todos. ustedes. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Y acuérdense que va a estar la sesión para que la vuelvan a ver las veces que sea necesario. Gracias. Gracias. Chao. Buenas Gracias. noches. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.